Cambiamos de tema, estamos ya a la 1 de la tarde con 13 minutos y converso a esta hora con Martín de Acevedo, experto en temas electorales. ¿Por qué? Porque ya estamos prácticamente en el límite de fecha para convocatoria de elecciones regionales y municipales. Hay varias cosas que están pendientes. Una de ellas, probablemente una de las más importantes, es la ratificación de la norma que impide postular a sentenciados por delitos graves como, por ejemplo, corrupción y terrorismo, que necesitamos urgente que pueda salir y que entiendo corre plazo. Se ha convocado para mañana exactamente a las 10 de la mañana un pleno en el que tendrá que ratificarse esta decisión del Congreso de la República. Con Martín hablamos sobre este importantísimo tema. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto saludarte. Manuel, amigo de Radios Exitosas, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, estamos en límite, ¿no? Sí. Tenemos que correr un poquito porque la convocatoria tiene que darse en el marco de las fechas establecidas en el calendario también ya establecido. Yo diría bastante, y yo creo que inclusive, como ellos dicen, a los que se están presentando como independientes, no va a llegar a tiempo este tema. ¿Por qué razón? No llega a tiempo. No, ¿por qué razón? Mañana hay el pleno, ¿no es cierto? Sí, mañana hay pleno. La norma saldría pasado mañana. El presidente de la República tiene justamente hasta pasado mañana para convocar, hasta el 10 de enero, según los 270 días que está normado, primero en la Constitución, luego en el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿qué pasa? Hay un detalle que los congresistas tampoco se han dado cuenta. A ver. Sesionan mañana, sale la norma, va a Palacio de Gobierno, supongo que Palacio de Gobierno lo firma esa misma tarde. Sale el miércoles publicado en El Peruano, la ley rige a partir del día siguiente de su publicación. Para entonces el presidente va a estar con los dos papeles la tarde del martes, probablemente, o la noche del martes en su escritorio, va a firmar la ley de convocatoria, porque no se puede pasar un día de la convocatoria del presidente de la República. ¿Qué pasa si eso ocurre? Porque si eso es causal de vacancia. Eso sí es causal de vacancia en la Constitución, sin interpretaciones más allá de lo que es estrictamente jurídico. Si el presidente de la República no convoca a elecciones generales o a elecciones municipales y regionales, como en este caso, en la fecha límite, hasta la fecha límite, es causal de vacancia de la presidencia de la República. ¿Qué pasó? ¿Cómo hacemos entonces para salvar esa posibilidad? Porque, queda clarísimo que el presidente tiene que convocar de todas maneras elección. Si no, eso es causal de vacancia. Ya no hay forma. Es más, lo otro, el asunto es de que se apruebe la norma para que se impida la participación en elecciones de sentenciados por delitos de corrupción y terrorismo. No alcanza el tiempo y por lo tanto no estaría vigente esa norma porque antes se convoca a elecciones. Así como están planteadas las cosas, Manuel, no. Pero hay un tema. Pero alguna salvedad habrá. No. ¿No hay? No. Lo que pasa es que los congresistas pues están mal informados y la población en general, ¿no? Sin despreciar, sin menospreciar el tema. En la legislación actual está esa prohibición. Es más, nos hace y nos solicitan cuando uno se presenta o se postula o se pretende postular, firmar una declaración jurada diciendo que uno respeta el Estado constitucional de derecho y estas normas. Después, que no está procesado por diferentes delitos, presenta declaración jurada. Luego le piden al candidato el certificado de esos antecedentes penales y judiciales. Entonces, el tema está. Lo que el Congreso ha querido hacer es, como parte de esta, entre comillas, reforma electoral, que no lo es, Manuel, ha querido hacer el énfasis en este tipo de normatividad y claro, granjearse el tema de que, bueno, ahí está pues, estamos prohibiendo contra el terrorismo. No, eso ya está en la legislación vigente. Han querido ser más enfáticos. Es una redundancia, entonces. Han querido ser más enfáticos, han querido redundar, no van a llegar, como también no están llegando ninguno de los movimientos independientes, Manuel, que se dijo que la norma salía y a ellos se les iba a permitir porque ya habían comprado su kit electoral. Correcto. De eso hábleme, porque hay otra discusión. El asunto de que si llegan o no llegan y la discusión sobre desde cuándo tiene que valorarse el tema del procedimiento. Porque algunos dicen, no señor, al momento que yo compro mi kit, a partir de ese momento tendrían que valorar el calendario. ¿Cómo se da eso? Bien, Manuel, la legislación vigente estaba clarísima, no necesitaba tampoco de otra norma. Pero salió en octubre la norma que la congresista letona sustentó y que finalmente, a contrapié y a insistencia, ella dijo, ya bien, perfecto. Los que ya habían comprado su kit electoral, los que ya están en el proceso, ya no van a ser afectados con esta norma. Mentira, mentira en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? La norma salió, el proceso y ese plazo tope se cumple cuando el presidente de la República también debe de convocar a las elecciones, que es el miércoles 10. Ese plazo se cumple el miércoles 10. ¿Qué ha pasado en la práctica con todos los independientes que se han estado presentando al Jurado Nacional de Elecciones? Diversos tipos de observaciones por parte del jurado y por parte de la RENIEC, de modo que uno se imaginaba en un principio, perfecto, como hay una excepción a la norma que la misma congresista letona explicó, aquellos que ya tenían su kit electoral comprados,
antes de que salga la norma, bien, perfecto, ya están en carrera. En la práctica no ocurre eso. Para empezar, hay una pequeña, realmente, Manuel, hay una pequeña cola en el jurado donde te tienes que anotar y decir cuántas firmas estás llevando según la jurisdicción a la que pretendes postular. Luego esto pasa se demoran 2 días porque pasa RENIEC, ¿no? Pasa RENIEC. RENIEC se demora más o menos de 15 a 20 días en observar. Cuando RENIEC observa, se demora un par de días en notificar. Luego de que tú tienes que subsanar esas firmas, subsanas, la RENIEC sigue revisando y todo estaría bien. Y la RENIEC sigue revisando y finalmente se lo pasa al Jurado Nacional de Elecciones, digamos, ¿no? Y el jurado se toma otro tiempo en chequear todo, previamente ya ha chequeado una parte, la parte legal, estructural, normativa, básicamente no la parte técnica de las firmas, y finalmente cierra el Jurado Nacional de Elecciones el tema y te da una resolución. Vas al peruano corriendo, tienes que publicar la resolución y 5 días útiles para ver si alguien impugna porque se parece a su partido político, en los colores, en la denominación, en los lemas, en su fundación, etcétera, ¿no? Ya nadie llegaría a estas alturas, como no ha llegado nadie, Manuel, excepto creo que un movimiento independiente en La Molina, porque en la práctica eso es lo que les está ocurriendo a todos. Se espera y se va a dar seguramente algunas marchas y algunas protestas frente al jurado para forzar lo siguiente. Como el presidente de la República es inminente que debe convocar hasta el miércoles, y entonces estamos a jueves y nadie más se va a poder inscribir de los más o menos 734 listas que se sin que importe el procedimiento pendiente. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y además que el jurado te dice, no señor, usted no puede pretender venir el 9 o el 10 de enero, acá están mis firmas y a la administración que se encargue. Ya estoy sobre el caballo. Ni siquiera eso, Manuel. ¿Por qué? Porque con anticipación ha estado ocurriendo lo que te acabo de graficar y de narrar. Y finalmente ellos dicen, no es mi problema que estando aquí adentro se demore el proceso de revisión de las firmas, porque eso toma tiempo y tú has debido de prever. Pero eso no es así, Manuel. Principistamente, la legislación constitucional y de procedimiento administrativo, la Ley General de Procedimiento Administrativo, que está por encima de cualquier otra norma cuando se trata de un procedimiento, y esto es un procedimiento, dice que cuando el administrado ya ingresó por la mesa de partes a la administración, la autoridad administrativa es la responsable de que eso esté a tiempo o no. No el administrado. Ahí están cientos de picos cientos de independientes en ese procedimiento. ¿Qué va a pasar con ese asunto? Lo que va a pasar es lo siguiente, y desde ya un alcance para porque los independientes. Me parece un desorden increíble, o sea, que al 10 se convoque y que al 10 no estén formalmente inscritos, sencillamente todos los esfuerzos que se han hecho se va al agua. Van a tener que invocar la norma de Letón y seguramente van a pedir algún tipo de pronunciamiento de autoridad competente para ver finalmente quién tiene la razón y cómo se aplica la legislación. Y la que te acabo de decir, ¿qué va a pasar en la práctica, no? O sea, invoco la ley de procedimiento administrativo, el derecho constitucional de participar en la vida política del país, de elegir y ser elegido libremente, el derecho, por último, de que esto es una elección vecinal y como independiente, ¿qué más natural y auténtico que ser independiente y vecinal? Entonces, en la práctica va a pasar lo siguiente, el registro de organizaciones políticas, que es la primera instancia, dentro del propio Jurado Nacional de Elecciones, te va a decir, no, rechazado, improcedente, todas aquellas que estándose demorando dentro de la propia administración van a ser rechazadas absurdamente, pues no, porque es la propia autoridad que dice improcedente, pero ella tiene el expediente adentro, realmente. Entonces, todos ellos, y desde aquí un alcance en materia electoral, van a ir en apelación al Pleno. Claro. Y el Pleno, que tiene jurisprudencia, afortunadamente en elecciones anteriores, cuando esto ya ha pasado, aunque sea una jurisprudencia, no puede cambiar inopinadamente y sin sustentar que en efecto lo que ha dicho el registro de organizaciones políticas tenga la razón. Todos aquellos que vayan al Pleno y en el Pleno hagan valer su derecho con un buen informe oral, van a tener que ser aceptados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque sendas jurisprudencias del propio Pleno en otros procesos electorales donde también ha ocurrido lo mismo, sin que exista siquiera la norma de octubre, les ha dado la razón. ¿Qué tiempo nos va a llevar ese lío? Ese lío, bueno, tomará un mes más. Va a ser una concentración en ese tema. Exacto. O sea, nos vamos a desviar de ese asunto porque está generando, a partir de la supuesta nueva legislación, todo este lío. Claro, porque se supone que a partir del 10 ya empieza a correr la otra etapa que vence el 10 de junio, claro, Manuel, pero que tiene a su vez varias subetapas dentro de ella. Por ejemplo, ¿no? Empieza y se abre y se apertura el periodo de elecciones internas o decisiones internas de los movimientos y partidos políticos para designar a sus candidatos, porque el plazo tope es el 10 de junio, pero tiene que haber procesos electorales internos, lo que se dice la democracia interna que tanto se reclama. La participación de los militantes. Exacto, eso vencería el 10 de junio.
Pero en este interregno de reclamaciones va a tardar el Jurado Nacional de Elecciones por lo menos un mes o un mes y medio y va a retrasar a los independientes, o sea, no a los partidos políticos, en el tema de poder entrar a su proceso de democracia interna. Porque hasta el 10 de junio, ahí sí, ineludiblemente, se cierra el plazo para que estén inscritas todas aquellas candidaturas que pretenden participar en la elección regional y municipal del domingo 7 de octubre, que también está en el cronograma, ¿no? Finalmente lo que dices, Martín, es que se va a armar un barullo, se va a armar un problema, pero por la legislación, por los precedentes legales, por la jurisprudencia, de todas formas se va a permitir la participación de los movimientos independientes que están en proceso de inscripción. Y por la forma como la propia administración, el sistema de administración electoral, el sistema electoral, sí, el jurado en este caso, actúa en la práctica, porque teniendo los expedientes adentro, se demoran en pronunciarse, y si tú no llegas y el presidente de la República, como lo tiene que hacer el miércoles 10, ha convocado, quedaste out, quedaste fuera. Quedaste sin el derecho y sin mayor posibilidad de reclamar, entre comillas, cuando en efecto uno debe seguir, y de aquí la invocación a todos esos movimientos independientes. Pero estamos hablando de cuántos procesos en apelación. A ver, porque ¿cuántos están pendientes en cola? Debe ser un montón de gente hablando de toda la jurisdicción nacional, ¿no? Sí, deben haber deben haberse vendido miles y pico de kits. Se han procesado unas 500. De los 500, más o menos 170 y tantos tenía entendido que están en camino al Jurado Nacional de Elecciones, porque acuérdate que es de todo el país. Los demás quedan fuera. Solamente en Lima debe haber más o menos unos 60, 70 movimientos de eso. Y los demás pues ya quedaron fuera. ¿Por qué? Porque no llegaron antes del 10 de octubre, si no me equivoco, que es el día que se publicó la norma, esta norma última. Aunque hayan comprado, ¿no?, kit electoral, no hay problema en ese sentido. O sea, no pueden invocar. Pero yo estoy en mi kit, pues estoy en el proceso, espérenme un poco. Debería. Y tengo fecha nueva, tengo fecha 10, puedo irme al 9 a la hora nona, aquí está mi documento, ya entró a mesa de partes, ya entra en el proceso, entonces tienes que esperarme. Deberían y podrían, pero en la práctica eso no ha ocurrido, y yo creo que, como lo explicó en algún momento también Tábara, el propio sistema electoral, si alguien ya no había comprado su kit, no va a llegar. Y usted dice, no vas a llegar. No vas a llegar por todo el engorroso trámite que se sigue, aun cuando en la lógica es siempre principio constitucional del derecho de petición, Manuel, así se llama, derecho de petición, de que uno ingresa por la mesa de partes a la administración su expediente y queda en manos de la autoridad administrativa. La que se demore ella es el ahora, lo que a mí me sorprende, Martín, es que cómo no tenemos capacidad de hacer procedimientos más ordenados. Este asunto de la supuesta reforma encargada inicialmente a un grupo parlamentario de la Comisión de Constitución, concretamente a Patricia Donaire, buscaba no tener esos impases que hemos tenido en el último proceso, buscaba ganar tiempo, buscaba ganar orden, buscaba darle espacio al jurado, a RENIEC, a OMPE, a establecer esos plazos de manera, digamos, menos traumática, menos desordenada. Pero no lo conseguimos. ¿Por qué? Porque ocurrió lo que ocurrió. Nuestra paisana y amiga Patricia Donaire, en efecto, estaba trabajando en ese orden, tenía esa buena intención, es constitucionalista, sabe y comprende estas cosas con propiedad jurídica, y eso no se le permitió hacer. Se sacaron algunas normas de sorpresa, algunos parchecitos pequeños, esto de que no pueden postular los terroristas, está en la legislación. Se quería enfatizar más que nada, y eso terminó nuevamente y por enésima vez no siendo una verdadera reforma electoral, man. No estamos hablando de reforma en realidad, ¿no? No es reforma eso. No, para nada. Ha sido, como aquí lo dijo el mismo Carlomagno Salcedo, es un tratar de limpiar la cancha para quedarnos todos aquellos partidos políticos que estamos en estos momentos representados en el Congreso y un par más, es decir, 7 o 9 somos los que vamos a jugar este partido. Esa es la pretensión de las elecciones municipales y electorales del 7 de octubre de este año. Pero no lo deben conseguir porque el jurado, que es y debe, y desde aquí una invocación a ellos, el ente rector y árbitro de este proceso, debe poner orden en última y definitiva instancia. Bueno, tengo en línea a Amado Enco. Esperemos un segundito, por favor, para seguir conversando, Martín. Procurador anticorrupción, está en línea, y una de las cosas que ha estado señalando el procurador anticorrupción precisamente es este tema de cómo prevenir corrupción, ¿no? De cómo buscar una normativa que pueda ayudarnos a prevenir corrupción, de que el Congreso de la República ratifique precisamente este tema el martes, mañana, para que sentenciados por delitos graves como corrupción y terrorismo no puedan postular. Procurador, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarlo también a usted. Buenas tardes. Bueno, estamos a la hora nona, ¿no? Lo de mañana tendría que ser decisivo, porque si no tendríamos un espacio libre para que puedan postular sentenciados por delitos graves como corrupción y terrorismo.
Sí, en efecto, ¿no? Yo creo que es una oportunidad importante para que pueda debatirse una norma que tiene como propósito, entiendo, evitar que en el futuro puedan participar en elecciones populares o postular a dichos cargos personas condenadas por delitos graves como es terrorismo y corrupción, ¿no? Ahora, yo estoy acá con Martín de Acevedo, doctor Enco, y él me hace un razonamiento que creo que tiene mucha lógica. Y es que mañana se reúne el Pleno, mañana aprueba el Pleno, corriendo la norma podría publicarse, digamos, el día miércoles, y evidentemente según la norma también estas surten efecto a partir del día siguiente de su publicación, lo cual sería ya a destiempo a la convocatoria establecida que tendría que ser el día miércoles. Se parecería que no se cubren los plazos. ¿Qué evaluación tiene usted a partir de eso? Bueno, en efecto, ¿no? Las normas tienen la prohibición de tener efectos de carácter retroactivo, ¿no? Hubiera sido interesante que normas con este propósito pudieran haberse debatido y puesto en vigencia con anticipación, ¿no? Pero pues no se ha dado, ¿no? Mi opinión, claro que sí, ¿no? Pero mi opinión es estrictamente, digamos, técnica, jurídica, y desde ese punto de vista yo creo que es importante en términos disuasivos sacar normas que den un mensaje claro de que aquellas personas que puedan incurrir en delitos graves como corrupción, por ejemplo, y puedan recibir una sentencia condenatoria, sepan perfectamente que en el futuro puertas a dichos cargos públicos o políticos se les van a cerrar, ¿no? Y yo incluso, o sea, si de mejora se trata, sería interesante introducir, por ejemplo, el tema de que se haga extensivo también a aquellos que no solamente son condenados, sino que no pagan reparaciones civiles, ¿no? Que tienen, por ejemplo, deudas con el Estado en términos de resarcir el daño causado por delitos de corrupción. Sí, pero aquí lo concreto es que la norma se publicaría después de convocarse al proceso electoral, por tanto el efecto no sería real. Se publicaría prácticamente, tendría efecto a partir del día jueves, cuando la publicación a la convocatoria tendría que hacerse el miércoles. Es decir, y ahí estamos hablando de un desfase que ayudaría a los condenados por delitos de corrupción y terrorismo, ¿no? No, sí, ahí creo que también la preocupación que ha mostrado Transparencia, ¿no? Definitivamente se generaría ahí un vacío legal o una laguna, o por lo menos genera la controversia de si es que resulta aplicable o no para el próximo proceso electoral, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque pero parece que no. Obstante, o sea, parece que sin embargo, o sea, pues así pareciera que no, ¿no? Pero sin embargo, igual, o sea, vienen procesos electorales futuros y sí, creo claro, que la norma tendría que mirar. aprobarse. Hay que mirar a futuro también, ¿no? Para terminar, y le agradezco mucho, señor procurador, este tema de la reparación civil de Alberto Fujimori, que queda clarísimo que con el tema del indulto no ha sido perdonado, ¿cómo se va a hacer para insistir en que se pague este tema de la reparación civil desde su despacho? Y como ya en su momento he manifestado, cuando existe un deudor por reparación civil a favor del Estado, solamente hay dos mecanismos para que esta obligación sea honrada. Una es el pago voluntario y la otra es aplicar los mecanismos procesales civiles, en este caso las medidas cautelares, para poder cobrarse esa reparación civil. En este segundo supuesto, lamentablemente, en tanto no se evidencie, no tengamos el registro, ¿no es cierto?, físico de la existencia de algún bien patrimonial sobre el cual pueda recaer esa medida cautelar, lamentablemente la situación de impago de la reparación civil va a persistir en el tiempo, ¿no? Claro. Claro, no hay otro mecanismo, la voluntad o el proceso de embargos que no se pueden dar porque aparentemente no tiene nada Alberto Fujimori, ¿no? Así es. Tiene un grupo de amigos que le están pagando la casa, no estaría mal que ese grupo de amigos también puedan hacer otra chanchita para pagar la reparación, estaría bien, ¿no? Pero por supuesto, o sea, no olvidemos que estamos frente a un deber jurídico y moral también, ¿no? Tratándose de un exfuncionario público, del presidente de la República, claro que sí. Creo que tiene que dar también gestos de reparación por los daños causados, por los actos de corrupción en los cuales ha participado y por los cuales además él ha aceptado también en el proceso penal, ¿no? Ok. Señor Procurador, le agradezco muchísimo. Qué gusto haberle saludado. Igualmente, Manuel. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, cerramos, Martín. ¿Qué hacemos? Es la pregunta, Esa ¿no? es la pregunta. Muy bien.
te digo. ¿Cómo resolvemos el impasse? En el tema de esta ley, yo creo que con la legislación vigente va a bastar. No sobra, va a bastar, porque hay unos delitos que se han precisado ahí y que probablemente han debido tener además en esta norma, que van a debatir mañana, algún tratamiento especializado. ¿Por qué, Manuel? Porque en la práctica, por ejemplo, hay candidatos, la vez pasada me consultaba a través de un amigo, que estuvieron en efecto sentenciados por delitos de corrupción en el año 2000. Cumplieron su condena, postularon para la alcaldía, te doy el nombre, para la alcaldía de Yurimaguas, fueron elegidos alcaldes, fueron alcaldes y resulta que ahora la norma sale y dice aquellos que han cometido delitos de corrupción, no prescribe, ¿no? ¿Cierto? Pero este señor ya se presentó, ya fue alcalde, ya cumplió su pena, ya fue resarcido por el tema este de la sociedad y él legítimamente tendría la posibilidad de postular. Pero ¿qué le van a decir si esta norma sale en el camino? Él tendría que, en ese caso, invocar que él ya cumplió su sanción, que esta pena no se puede aplicar pero porque esta ley no se puede aplicar retroactivamente, como finalmente se va a pretender hacer. Lo que yo creo que el jurado debe hacer es revisar que en efecto en su norma y en detalle están las peticiones de declaraciones juradas de respetar el Estado de Derecho constitucional de derecho, de respetar y de no tener delitos en curso, y te piden los antecedentes, como te acabo de decir, penales y judiciales. Eso va a ser suficiente y bastará desde ese punto de vista. Y en lo otro, los movimientos independientes tendrán que ir en apelación hasta en última y definitiva instancia al Jurado Nacional de Elecciones. Se armará un pequeño cuello de botella. Un salchichón se va a armar. Un salchichón se va a armar. Pero no hay, desde el punto de vista legal, otra salida. Ok, Martín, muchas gracias. Gracias, Manuel. Atingencia que parece que no se han percatado, pero que evidentemente va a tener su efecto otra vez en estos altibajos de los procesos electorales a convocarse en las próximas horas. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, Manuel. Me voy a pausa, retornamos.